Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tu gracia, tu favor, tu sapiencia, tu elocuencia me acompañe para exponer este tema tan glorioso, esta doctrina bajo la cual está fundamentada tu iglesia, tus hijos. Doctrina exclusiva del cristianismo, de esta práctica espiritual viva en relación a las demás creencias, religiones vivas, pero muertas espiritualmente. Jesús, Espíritu Santo, habla a tu pueblo. Trae revelación, papá, de estos eventos gloriosos, para que te apreciemos, para que te amemos, Señor, y vivamos en consecuencia a quienes somos y a qué esperamos. En el nombre de Jesús, y tu elemento de la oscuridad que quiera distraernos de esta información que vamos a recibir, que es la del tercer cielo, queda anulado, queda cancelado, y nuestros corazones abiertos al Espíritu de Dios para recibir la palabra. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. Bueno, sí me gusta. Despertémonos. Bueno, ¿cómo empezamos? Hoy hablamos de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, Jesús, los profetas del Antiguo Testamento y el Señor Jesús habló de su segunda venida. Él habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, el propio Cristo. Y estando Él en la tierra, en carne, el verbo, la lógica, la inteligencia, la sabiduría de Dios, el reino de Dios, vino a hablarle a su pueblo, los judíos. Porque Jesús no vino para el mundo gentil. Jesús no vino para los paraguayos. Estoy hablando de hace 2024 años, su primer regreso. Vino para los judíos, su pueblo. ¿Está conmigo? Bueno. Y Él regresa a la tierra por segunda vez después del periodo de la gran tribulación, que técnicamente, bíblicamente se lo llama la semana 70, la última semana de Daniel, capítulo 9, que habla de eso, la última semana, que es el periodo de la gran tribulación de 7 años, la última semana. Eso es para otro tema, estoy haciendo una síntesis. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Jesús vino, habló a través de los profetas y vino a hablarle a su pueblo Israel. A través de los profetas le habló a su pueblo Israel, y Él personalmente vino a hablarle a su pueblo de Israel. Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13 habla de lo mismo, de diferentes aspectos, de diferentes auditorios, pero Jesús preparándole a sus discípulos, a los judíos, de cómo va a ser el tiempo final y el contexto del mundo antes de su segunda regresa. Es decir, Jesús habló de la segunda venida, no habló del rapto. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar a ningún profeta del Antiguo Testamento que habló del rapto. Ellos no sabían lo que era el rapto. Los judíos no sabían el plan eterno de Dios. No entendían, inclusive los principados de las potestades allá arriba. Los profetas del Antiguo Testamento para ellos era un misterio. Jesús cuando vino, Él habló del reino, Él era el reino. Y vino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerda usted cuando vino una mujer que tenía a su hija endemoniada? No era sirofenicia, no era judía. Y le rogó, Señor, Señor,
Y yo no puedo dar los panes a los perros, le digo. Jesús, qué duro. Pero Señor, aún los perritos comen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Nunca he visto tanta fe. Porque yo no vine para usted, yo vine para los judíos. Pero tu fe, por tu fe, hice. Y Candemonía se salvó. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús vino específicamente para los judíos. Y enseñó su segunda venida para los judíos. Ahora, la iglesia, que era un misterio en el Antiguo Testamento, se revela después de la muerte de Cristo, ascensión de Cristo a los cielos, y cuando vino su Espíritu en Pentecostés, ahí empezó la iglesia. ¿Están conmigo? En este marco, en este contexto de Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, hay confusión entre los escatólogos, la gente que enseña de la segunda venida de Cristo mezclado con el rapto, y usa Mateo 24 y lo aplica a la iglesia. Está mal, porque Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13 habla para los judíos, para ese periodo final de 7 años, que usted y yo no vamos a estar en el nombre de Jesús. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto es muy importante. El asunto del rapto y la segunda venida de Cristo. Hoy hay muchas enseñanzas, pero todas mezcladas. ¿Qué hace? Que la gente se confunda. Y la gran desolación y el templo. ¿Y cómo yo voy a huir a los montes? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Dónde estarán durmiendo en una cama? ¿Cómo va a ser? Entonces hay una confusión, porque hablan de Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13 para aplicar a la iglesia, y es para los judíos. La segunda venida es para los judíos. El rapto es para la iglesia. El rapto es para la iglesia. Entonces Jesús habló de la segunda venida, no habló del rapto, le habló a su pueblo, preparándole para esa hora la cual están viviendo hoy. Y van a vivir más terrible, porque la profecía tiene doble cumplimiento, parcial y pleno. Por eso Mateo 24 también se puede aplicar al contexto de la iglesia. ¿En qué sentido? Falsos maestros hay, guerra hay, rumores de guerra hay, el engaño está, los milagreros hay. Es un cumplimiento parcial, pero el cumplimiento pleno va a ser en el contexto del periodo de la gran tribulación para los judíos. ¿Está conmigo, José? Gloria a Dios por José, él sabe esto. Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo también. Acá ven. El rapto era un misterio, no para Jesús estando en carne, en la tierra, era para el pueblo judío, un misterio. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y Pablo habla, dice, de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, los que no son judíos. Dios hizo uno porque vino el Espíritu. ¿Por qué vino el Espíritu a los judíos? Porque el pueblo de Israel le rechazó al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, ahí entramos nosotros, les dio derecho legal de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de tu mamá, de tu abuela, ni de tu tía, ni del vecino, sino de Dios. Eso que Israel rechazó nos vino a nosotros. La bendición de Abraham nos pasó a nosotros. ¿Está conmigo? Y de dos pueblos Dios hizo uno. Por eso que Jesús es la nueva creación de esta nueva raza, la cabeza de esta nueva raza. Los gentiles y los judíos, los nacidos de lo alto, porque en el Antiguo Testamento nadie nacía de lo alto. Nadie tenía el Espíritu de Dios dentro, nadie era transformado. ¿Está conmigo? Entonces,
Ahí se revela la iglesia. ¿A quién se le reveló el tema del rapto de la iglesia? A Pablo. ¿Y en qué pasaje él habla de la iglesia del rapto? Que era un misterio para los judíos. Inclusive Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, José, cuando él habla de la venida del Señor, le llamo siempre a José porque él es el que me va a corregir, ¿verdad? ¿Saben? En su segunda carta Pedro dice, Pablo, que no era nuestros amigos, no era el discípulo íntimo de Jesús, pero Dios resulta ser que le llamó a este señor que nos perseguía a nosotros, perseguía a la iglesia, porque Pedro fue llamado a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles. Y a él se le reveló que el rapto es para la iglesia, no para los judíos. Por eso que ahí en su segunda carta digo, hay algunas cosas que Pablito mío le patina, pero es difícil de entender. O sea, yo no entiendo, pero le llevó Dios al cielo y lo que él dice, yo no entiendo, pero eso va a pasar. Porque Pedro habla de la segunda venida, no la del rapto. Lea usted los pasajes. ¿Está conmigo? Pablo fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró cosas inefables que ojo no vio, ni su dio corazón, dice el apóstol Pablo. Y él iba a decir cosas y Dios le cerró la boca y le dio un emisero, alguien que venga y le haga un toallete ahí cada vez para que no se exaltase por las revelaciones. ¿Y qué se le fue revelado a él? Lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17 y 18, que se reveló, y Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, todos nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Aliéntense con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Esta tarde voy a tocar el tema, ¿qué es el rapto? ¿En qué consiste el rapto? El rapto, pastor, no, es mucho más de eso. ¿Está conmigo? Pablo a los gentiles. Pablo predicando a la iglesia. Y usa Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 58. ¿Qué dijo el apóstol? Le hablo a la iglesia, no a los judíos. Les cuento misterios, porque era un misterio la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? ¿Qué dijo él? No todos moriremos, porque sonará la trompeta. Dice, y los muertos van a resucitar incorruptibles. Y los que estamos vivos vamos a ser vestidos de inmortalidad. Está hablando del cuerpo. Los que murieron, el cuerpo se descompone, corrupto. Y esa gran primera resurrección que es muerte, separación del alma del cuerpo. El cuerpo, la tierra, el alma. A rendir cuenta. ¿Y qué es la resurrección? A la inversa. Suena la trompeta y ese cuerpo de hace 2024 años después de la cruz, que fue la tierra, pero que cayó en Cristo, va a resucitar primero, se va a vestir de incorrupción. Los gusanos, todos los que el cuerpo y los elementos para descomponer, se va a volver un cuerpo incorruptible. Y los que estamos vivos, vivos acá somos mortales. Se va a vestir nuestro cuerpo de inmortalidad. Su vida es la muerte en victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús mató a la muerte con su propia vida y resucitó para darte vida.
Y eso es lo que el apóstol Pablo le explica a la iglesia de los gentiles. Nos explica a nosotros que el rapto es para la iglesia, es para usted, es para mí. Y la segunda venida de Cristo es para los judíos. Otro detalle. En el rapto, y Jesucristo personalmente, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Doctora, ¿cuál es tu nombre? Vaya. Doña Mirta, Él va a venir personalmente a llevarte a vos, a tu esposo, a tus hijos. Él personalmente en las nubes te va a arrebatar. Esa es la bendición de los de la iglesia. Lea usted la segunda venida de Cristo. Marcos 24, 29. Usted hace una pincelada. Ni estoy entrando en el tema. Una pincelada para que nos entendamos. Ahí Jesucristo habla que su venida va a ser como el fulgor del relámpago de un extremo a los etcétera, etcétera. Y dice, mandará a sus ángeles. Mandará a sus ángeles a recoger de los cuatro costados de la tierra. A los ángeles. Porque los ángeles siempre estuvieron en conexión con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el rapto, personalmente, Él te va a llevar a vos, a Sarita, a todos tus hijos y a tu esposo. Personalmente. ¿Se entendió eso? Entonces, el rapto es para la iglesia. Ocurre antes del periodo de la gran tribulación. Y la segunda venida es después del periodo de la gran tribulación. Dos eventos separados y diferentes. Mateo 24 habló Jesús para los judíos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 y Primera Corintios 15, 51 al 58. Pablo habló para la iglesia. Pareciera ser que se contradice Pablo y Cristo. No se contradice porque Jesús habla para los judíos y Pablo para los gentiles de la iglesia. No hay contradicción. Eso es lo que mezclan los teólogos. ¿Está conmigo? Por eso, con respecto al rapto, hay 4 corrientes de interpretación al respecto. El problema no es que la gente, los cristianos evangélicos, aceptan el rapto, aceptan la segunda venida. El problema es ¿cuándo va a ocurrir eso? Y la primera corriente es el rapto va a ocurrir en la mitad de la tribulación. Errado, bíblicamente no tiene sustento eso. Le estoy acortando. La segunda interpretación, a la final trompeta, porque el capítulo 8 y 9 habla de las 7 trompetas, serie de 7 juicios de las trompetas. Y a la final abre un paréntesis y los juicios de las 7 copas. Por eso a la final trompeta. Y aplica que el rapto va a ser antes que venga el juicio de Dios de las 7 copas. Errado, errado, errado. No es bíblico. Es bíblico en el sentido de que dice la Biblia a su manera. Estamos hablando de interpretación. La tercera interpretación, ¿cuál es? Que el rapto y la segunda venida son un mismo evento que van a ocurrir en forma simultánea al final de la gran tribulación. Quiere decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Por eso esa película dejado atrás. Por eso esa película que dice, qué sé yo, vas a tener que poner tu cabeza para decidir la salvación. La marca. Usted ya no va a estar. Si usted hoy no toma la decisión de arrepentirse de sus pecados, usted va a pasar, va a sonar una trompeta, va a pasar en el periodo, para el periodo de la gran tribulación. Y si usted que escuchó varias veces el evangelio, pero nunca se arrepintió, Dios te va a enviar un poder engañoso. Anota esto, por favor. Segunda de Tesalonicenses.
capítulo 2. ¿Está conmigo? El rapto. ¿Qué le estaba diciendo, José? ¿Qué estaba diciendo? Gracias, José. Y la postura, como dije, no es del centro familiar. La postura bíblica, la interpretación correcta, literal, con muchos pasajes bíblicos, dice, la iglesia va a subir primero, luego los 7 años de terrible tribulación, porque Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Métase eso en la cabeza. ¿Está conmigo? Para que usted no se confunda. Pero fulano dijo esto, pero perengano, claro. Lea usted la Biblia. Yo hago esta interpretación con mucha responsabilidad porque ya tengo mucho tiempo de escarbar. Y es más, esto tiene que ver con la revelación de Dios, ¿no? Y muchos estudian, pero la revelación de Jesucristo. A Él nomás hay que pedirle, si yo quiero saber. Muchos no quieren saber. Yo quiero saber, Señor, pero no para pavonearme, porque quiero dar a conocer la verdad. Porque eso te hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? El viernes tuve la conferencia también, hablé de esto, no de esta manera, porque el tiempo era más reducido, acá tengo más amplio. Varias personas vinieron con esas corrientes de interpretación. Y pastor, que yo en la gran tribulación voy a tener la oportunidad de arrepentirme. Bien. Porque no hace falta que me diga, que viene y me pregunta eso porque estaba en pecado, algo en fornicación con sus novios, etcétera, etcétera. Algo estaba haciendo mal. Y le estaba quebrantando el espíritu. Ella cree que va a ir a la iglesia arriba, pero que ella va a tener una oportunidad después. Y le dije, si hoy no te arrepentís vos ¿cuánto tiempo vas a ser cristiano? Y yo hace como 10 años. Y bueno, y ¿sabes qué? Si vos no te arrepentís hoy, sube a la iglesia, nos vamos nosotros, vos te vas a quedar y Dios te va a enviar un poder engañoso y vas a creer en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaste la gracia de Dios, que hoy puedes hacerlo. ¿Se entendió eso? Y ahí están muchos engañados. Patean su salvación para adelante, su arrepentimiento para adelante. Ahora en el periodo de la no voy a ponerlo a mi cabeza, pastor. O si no, bueno, voy a ser salvo, voy a poner mi cabeza no para que me corten ahora la bestia. Si hoy por gracia ni siquiera venía al culto, ni siquiera que alabado, de todo tiempo esta ofrenda, o con el periodo de la gran tribulación va a ser mártir de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy haciendo pensar, te estoy haciendo razonar, para que no reacciones más emocional. Ay, el Señor me va a salvar. No te va a salvar. Hoy te está diciendo, te está poniendo el puente para que vos te salves. No para que le culpe al comandante Julián. El comandante Julián, él sí nadaba como bien, iba a 200 metros bajo el mar. ¿Y cómo no me va a salvar a mí? No, ella está salvo. La salvación es personal. Cuida tu salvación, más que nada. Pero mi esposa, cuida tu salvación. Mi esposa, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Bueno, y acá, segunda venida de Cristo, Mateo 24, 29, 44, es el pasaje que en las conferencias con nuestros compañeros habíamos tocado. Pero ustedes tienen el privilegio de tener mucho más claridad. ¿Lo tienen? La segunda venida de Cristo es para los judíos y el rapto para la iglesia. En el rapto, Jesús viene por su iglesia. Viene por ti, viene por mí. No vamos allá arriba con el cuerpo glorificado. Tribunal de Cristo premios, las bodas del Cordero. Y en su segunda venida, nosotros venimos con el Rey de luna de miel aquí en la tierra por 1000 años. ¿Está conmigo? ¿Entró usted en su cabeza eso? Bueno, gracias.
el mapa, la maqueta del plan eterno de Dios, indicando el tiempo en que estamos hoy. Siempre uso esto. La franja gris, el Antiguo Testamento que usted tiene en su libro, en su Biblia. Los 39 libros, los 929 capítulos del Génesis capítulo 1, bueno, aquí es capítulo 4, 6. El Nuevo Testamento, después de los 400 años de silencio, la franja verde, viene Cristo y el Evangelio se está predicando hace 2024 años. Y tenemos nosotros todo el Nuevo Testamento, 260 capítulos. El Nuevo Testamento, que habla de todo esto que le estoy diciendo. Porque la revelación de Dios viene de una manera progresiva. El Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo. Los sacrificios eran sombra de lo que iba a ser Jesús en el Nuevo. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que estamos esperando? La flecha que va arriba. ¿Qué es eso? El rapto. ¿Para quién es el rapto? ¿Quién es la iglesia? ¿El banco? ¿La silla? ¿El condensador nuclear? ¿Sí hicimos ahí? Nosotros, vos y tu familia, somos las piedras vivas. Pero pastor, se va a construir el templo. Pero eso es para los judíos. Vos y yo somos el templo de Jesucristo de Nazaret. Piedras vivas. Los judíos, hay un plan de Dios para los judíos y un plan de Dios para la iglesia. Y en ese plan estamos usted y yo y tu familia. Pero de vos depende, por fe, recibirle a Cristo no solamente como tu Salvador. Hay muchos que le reciben a Cristo como Salvador de sus problemas, de su dinero, de su divorcio, de esto, lo otro, de sus heridas, de la iniquidad, etcétera, etcétera, y se quedan ahí. Para ser salvo hay que aceptar a Jesús como Salvador. ¿Vos la aceptas como Salvador? ¿Le tenés escrito en tu corazón? ¿Le dudamos? ¿Le tenés o no le tenés? ¿Le tenés? Bueno, para ser salva, ahora tenés que hacer a Jesús Señor de tu vida. ¿Qué significa eso? Él compró tu vida, le perteneces y Él quiere que vos cumplas su palabra. Si Él es tu Señor, obedece lo que dice ahí. Porque muchos se quedan con Jesús el Salvador, pero no obedece lo que dice la palabra. Reputata. ¿Le puede hacer mañana? Está más cerca de todos nosotros. ¿Está conmigo? Lo que usted está recibiendo es sabiduría del tercer cielo para que no dejemos de engañar. El hecho de que usted venga a la iglesia, da sus diezmos, se involucre obras externas para tapar tu pecado, tu desobediencia, no sirve a Dios, no se le engaña. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y los que son suyos se apartan de iniquidad. Es decir, Jesús mi Salvador, Señor, Jesús mi Señor. Tú das la orden, yo cumplo. Y es personal eso. ¿Cuándo quién se salvo? Vendré, Juan 14, y os tomaré a mí mismo. Ahí hay algo del rapto de Jesús. Para que donde yo estéis vosotros. Y viene el rapto. Y la franja roja, estamos nosotros en la franja rosada. Dentro del plan de Dios estamos por subir allá arriba. Todo lo que le está pasando al mundo. Si esto vamos a analizar geopolíticamente hablando, geotierra, política, el arte de gobernar, el arte, por ejemplo, el tema de guerra, Ucrania, Rusia, Hamas, Israel, Irán, todo interconectado. Ahora China, preparándose para invadir Taiwán. ¿Y quién está ahí? Está la OTAN, 32 países y los Estados Unidos. En cualquier momento puede haber lo que dijo Zacarías, la explosión de la bomba atómica. Se habla de la tercera guerra mundial, pero atómica. ¿Cómo está el mundo?
La franja roja. Jesús dijo, es uno de los periodos más terribles jamás vividos por el ser humano, el periodo de la gran tribulación, donde los 21 juicios, 7 juicios de los sellos, 7 juicios de las trompetas, 7 juicios de las copas, más Apocalipsis 10:4, 7 juicios de los truenos que Juan iba a escribir. Juan no escriba. Quiere decir que va a ser mucho más terrible. 28 juicios. Cuando nunca hubo. Los que van a salir de abajo. La franja roja. La flecha que viene para abajo, al fin del periodo de la gran tribulación, es la segunda venida de Cristo. Jesús viene con usted, conmigo, montado en un caballo blanco. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Allá hay un ángel que está peinando tu caballo. Vas a venir a montar y montado en un caballo con Jesús, un caballo blanco. Eso lo dice la Biblia. Lea Apocalipsis capítulo 19, 11 en adelante. ¿Cuándo leen su Biblia? Ya está exagerando el pastor. No. Allá está mi caballo. Y tiene mi nombre ahí. Aquí nadie sabe qué le dice el caballo. Yo no entiendo su lenguaje. Soy el pastor Joel. Me gusta patada. Exclusivo para mí. Lo dice la Biblia. Después la franja amarilla. Periodo de milenio. 1000 años con Cristo. Gobernando la tierra. La segunda venida. ¿Para qué viene Jesús? ¿Por qué viene Jesús? ¿Por qué vino la primera vez? ¿Por qué viene la segunda vez? La primera vez vino José. Por tu alma, mi alma murió, derramó su sangre. Limpió tu pecado, limpió mi pecado. Esa naturaleza adámica, la cual trajiste, la cual traje yo, eso lavó y él puso su vida, la vida del segundo Adán. 1, 2, murió con un cuerpo de carne y de hueso como que tenemos nosotros, pero resucitó. Entonces la primera venida de Cristo tiene que ver con el perdón, con el hombre total, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y para qué viene la segunda vez? Para devolvernos lo que habíamos perdido. ¿Qué perdimos en el Edén? La comunión con Dios, el alma, el espíritu, el cuerpo y la tierra, el hábitat del hombre. Cuando venga Jesús a poner sus pies en los montes de los olivos, un valle, se va a retirar la maldición que él mismo pronunció sobre la tierra. Cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es el cielo nuevo y la tierra nueva que te espera a vos y a mí si nos portamos bien. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. ¿Sos alguien de los evangelios por lo que veo? ¿Cómo te estás portando vos? ¿Sos cristiano? De Guaú, de verdad. ¿Verdad? ¿Saben qué? Es tiempo de decisión. Tiempo de decisión. Estoy tentado. Pero no voy a desglosar. Profetizado por los profetas. Clarito en el Antiguo Testamento. Profetizada por Jesús. Clarito en el Nuevo Testamento. Profetizada por los apóstoles. Clarito en el Nuevo Testamento. Lo que quiero que en tu mente quede esto. Que la segunda venida es para los judíos y el rapto es para la iglesia. Son 2 eventos diferentes, separados uno del otro por 7 años. Luego vamos a estar dando argumentos. ¿Por qué es necesario esos 7 años? Porque hay eventos arriba, tercer cielo, en el segundo cielo, en la tierra y en el submundo. Cuando quieres saber eso. La Biblia está con lujo de detalle y está en 200 misterios. Tomo 1, tomo 2. ¿Sabe cuánto tipo de gente hay ahí abajo? 8, según la Biblia. Pastor, cierto, hay moradores ahí. No es tu tiempo, espectador.
Lea la Biblia. Inclina la cabeza, Padre. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad, el privilegio que tenemos de poder tener claridad en la mente, porque los medios están llenos de personas que hablan del tiempo del fin, pero en vez de traer luz confunden a muchos. Y hoy tenemos la oportunidad de tener la claridad, conocer claramente bíblicamente que el rapto es antes de la segunda venida de Cristo y que son dos eventos totalmente diferentes uno del otro. El rapto es para la iglesia y la segunda venida es para los judíos. Cristo vino a predicar a los judíos de su segunda venida, porque ellos sabían, pero los gentiles no. Y a Pablo se le dio ese privilegio. Para eso se lo llevó al tercer cielo, para que él pueda revelar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 y Primera de Corintios 15, 51 al 58. ¿Qué va a pasar en el rapto? ¿Qué es el rapto? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con la gente que ha puesto su esperanza en Cristo? Gracias por esta revelación tremenda, Señor. Nosotros que somos parte de la iglesia, la luz que hemos recibido hoy, Espíritu Santo, que ella nos ayude a arreglar las cuentas. No podemos seguir jugando, porque nadie te asegura que vas a llegar a tu casa. El hombre es tan frágil. Mi hermano, entienda por favor, yo estoy aquí para mover un poco nuestro razonamiento y dejemos de ser emocionales. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y dijo perdónales, no saben lo que hacen. Vea usted la otra cara de la revelación de Cristo ahí en el Apocalipsis. Él va a venir a pisar la cabeza. Por tiempo no vimos las declaraciones del profeta Isaías, Sofonías, Nahum, Joel, Malaquías con respecto a la segunda venida de Cristo. El mismo Cristo que fue muerto de la cruz del Calvario es el mismo Cristo que regresa no como cordero, sino como rey y león, a pisar la cabeza de sus enemigos, a cortar la cabeza de sus enemigos. Y Señor, nosotros te damos gracias que tu sangre nos ha reconciliado con Dios. Hoy ya no somos tus enemigos, somos tus amigos. Ayúdanos a mantenernos. Nos diste tu Espíritu Santo como garantía que lo que vamos a recibir es real. Perdónanos, Espíritu Santo, porque muchas veces te hemos ofendido. Hoy queremos volver a tener esa amistad contigo, a entender todo esto, porque el mundo entró en la recta final. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que pedir su gracia a Dios para sobrellevar la fe en el tiempo en que nos toca vivir. Si usted entendió el mensaje y usted quiere decirle, Señor, hoy me es claro muchas cosas que no me era claro, y te pido perdón por no tomar en serio todas estas advertencias, y hoy quiero que tú me perdones, me libres y me limpies de toda ignorancia, y quiero ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Porque la identidad simplemente es ser como Cristo. Él nos dio su vida y la identidad tiene que ver con eso. La identidad del cristiano tiene que ser como Cristo. Si usted entendió el mensaje y usted quiere decirle, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí para que yo pueda corregir mi vida, póngase de pie y yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Esto es algo serio, hermano. Si leemos Hebreos capítulo 10, va a ver que aquel que toma por inmunda la sangre del cordero, pisotea la sangre del cordero y afrenta al Espíritu de gracia, ya no existe más remedio por el pecado, dice. Y muchos de nosotros sin quererlo estamos pisoteando el sacrificio de Cristo con nuestras actitudes, con nuestros corazones, con nuestros pensamientos y con nuestros hechos. Ya estamos advertidos.
Pero si usted se ajusta a los consejos de Dios, usted y yo vamos a ser bienaventurados en esta vida y en el mañana. Querido Padre, aquí venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados. A mí perdóname, Señor, por esos pecados ocultos, conscientes e inconscientes que muchas veces cometemos. Límpianos, papá, y danos la fuerza. Recurrimos a ti, papá, a esa gracia tuya. En base a la información que hoy hemos recibido, ayúdanos a tener esa vida consecuente. Como hombres, a ser sacerdotes de nuestros hogares, a ser los ejemplos para que nuestros hijos puedan venir a tu casa también. Que nos vean leer la Biblia, que nos vean procurar ser santos, es decir, separados del mundo del pecado, de todo lo que se hace. Y todo lo que hace el impío, que te desagrada, que nosotros hagamos lo contrario, porque de eso depende que nuestros hijos, nuestras hijas vengan también a Cristo y sean salvos y no vayan a la condenación. Eso es terrible. Danos esa conciencia, papá. Y hoy recibimos tu perdón y tu bendición y la luz de tu Espíritu. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Dios, del Dios Altísimo. Que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su mirada, sobre tu familia. Ponga en ti paz, tenga de ti misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo con revelación, te bendigo con entendimiento, te bendigo con espíritu de temor a Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.